Esta es la escarpada costa de Chile, donde han desaparecido sin dejar rastro innumerables barcos, pero uno de ellos se convirtió en leyenda. El Dresden, nave al servicio de Su Majestad, el crucero más perseguido en la Primera Guerra Mundial. A la caza de los cruceros del Kaiser. El último buque a flote. La Marina, orgullo y satisfacción del Kaiser alemán, intentaba ayudar a construir el nuevo imperio alemán y convertirlo en una potencia mundial. En apenas unos años, el Kaiser Guillermo II había construido una poderosa flota de barcos de combate. Inglaterra, la gran potencia naval, estaba muy preocupada por esta carrera armamentística que culminaría en 1914, sumiendo al mundo entero en la Primera Guerra Mundial. Pero la cuestión de quién iba a dominar los océanos de todo el planeta se resolvería muy lejos de ahí. Al Dresden le sorprendió la guerra en la costa de Sudamérica. Este crucero destinado en el extranjero era uno de los barcos más veloces de la flota alemana, pero el solitario no tenía ninguna oportunidad de soportar un ataque enemigo. Estos pensamientos cruzaron la mente del joven subteniente Canaris. El ayudante del capitán tenía el apodo de El Porteador. Eso cambió enseguida. El 18 de septiembre de 1914 recibieron la orden de unirse en el Océano Pacífico al escuadrón de Graf Spee. El problema era atravesar las líneas inglesas. Cuando Wilhelm Canaris, de 27 años, se alistó voluntariamente en el ejército, no imaginaba que acabaría yendo a la guerra. Quería ir a Sudamérica a mejorar su español y a conocer otros países. En ese momento estaba leyendo los relatos que Charles Darwin hizo de su viaje alrededor del mundo. Su capitán lo describió así: Canaris no es un tipo temerario y arrojado, es más bien del tipo diplomático. No se podía imaginar que su ayudante llegaría a ser almirante e incluso alto mando del servicio secreto alemán. Pero tuvo que demostrar de qué pasta estaba hecho luchando en alta mar. La Marina Real Británica ya estaba tras la estela del Dresden. Pero los cruceros de guerra del cuarto escuadrón de la Marina Británica, que estaban al mando del almirante Cradock, no eran las naves más modernas y apenas podían seguir al rápido crucero alemán. Antes de llegar al Cabo de Hornos, en Punta Arenas, un puerto chileno neutral, los barcos británicos se detuvieron para repostar carbón. Inmigrantes alemanes y británicos vivían aquí en paz y armonía. La guerra parecía estar muy lejos de allí. Cuando el almirante Cradock llegó a tierra, oyó con preocupación que Graf Spee había sido visto no muy lejos de allí. Para alcanzar al moderno escuadrón alemán, Cradock solo disponía de 4 cruceros de batalla y el más viejo de ellos estaba fuera de servicio con una avería en el motor. Llamó con urgencia a Londres para pedir refuerzos. La respuesta de Churchill fue petición denegada. Cradock tenía que alcanzar al escuadrón alemán solo. La formación británica abandonó Punta Arenas con rumbo al Océano Pacífico. El 1 de noviembre de 1914, en un pueblo de la costa de Chile, Coronel, el Good Hope avistó humo en el horizonte. Todo el escuadrón naval alemán que había en el extranjero se dirigía hacia ellos, incluyendo al crucero Dresden. Unidad preparada para la acción. Los alemanes habían avistado a los barcos ingleses. Para Wilhelm Canaris era un momento histórico. Por primera vez, desde la batalla de Trafalgar, la legendaria flota inglesa se enfrentaba a un enemigo a su altura. En el Dresden toda la tripulación ocupó su puesto. Las armas apuntaban hacia sus objetivos. El buque insignia indicó al escuadrón que formara para la batalla.
y la orden de abrir fuego llegó del buque insignia. Los barcos estaban todavía posicionándose. Estaban maniobrando para ocupar su mejor posición en la batalla. A toda máquina. El primer impacto directo podía hundirles. No habría escapatoria para los hombres que estaban en la sala de máquinas. Habían efectuado simulacros de batalla muchas veces, pero esta era la primera vez que los marineros debían temer por su vida. Los viejos barcos ingleses no se doblegaron ante la superioridad de su enemigo. Ya no había vuelta atrás. Feuer frei. Feuer frei. Se dio la orden de abrir fuego. Feuer frei. La batalla de Coronel duró solo unos minutos. El crucero de batalla Monmouth sufrió graves daños. El Good Hope se hundió con un impacto directo. Pero ¿dónde estaba el Glasgow? Escapó, el único superviviente. Por la noche buscaron en vano a los supervivientes. El fogonero más joven del Dresden, Christian Stockler, escribió en su diario: Es medianoche. Tengo que regresar a la sala de máquinas. Milagrosamente, nuestro barco ha escapado sin daños. Muchos han visto cómo se hundía el Monmouth. Puedes leerlo en sus caras. Susurramos como en un funeral. Fácilmente nos podría haber pasado a nosotros. Lejos de allí, en Londres, la noticia cayó como una bomba. Desastre en el Pacífico, decían los titulares. Escuadrón británico destruido, 1700 muertos. Incluso hoy en día se sigue recordando la batalla. Tras 100 años de dominio absoluto de los océanos de todo el mundo, la Marina Real había perdido una batalla. Se habían hundido 2 barcos con toda su tripulación. Los británicos estaban desesperados por vengarse y recuperar el control de los mares. Winston Churchill, primer lord del almirantazgo y al mando de la Marina, decidió enviar sus mejores acorazados a realizar el trabajo. El almirante dijo que necesitaba una semana para los preparativos. Churchill le dio 48 horas. Los ingleses iban a saborear su venganza. Encargaron a los cruceros de batalla más potentes la tarea de mandar al fondo del mar al escuadrón de Graf Spee, pero seguían en dique seco en Devonport. Cientos de trabajadores de los astilleros se pusieron manos a la obra para conseguir que los barcos estuvieran listos para la acción. Se inundó el dique mientras todavía se estaba trabajando en las bombas. Por fin, la mañana del 10 de noviembre, los primeros trenes cargados con munición llegaron al muelle. Después llegó la tripulación, 2000 hombres. Un solo impacto con uno de estos inmensos proyectiles era el fin de cualquier crucero enemigo. Los cañones de largo alcance tenían un calibre de 30 centímetros. Winston Churchill estaba convencido de que con esos barcos iba a resarcirse de la humillación sufrida en Coronel. Los barcos tenían los nombres de El Inflexible y El Invencible. El 11 de noviembre de 1914, esta unidad de combate abandonó las costas de Inglaterra. Su destino eran las Islas Malvinas, en la costa de Sudamérica. Esa remota base naval al sur del Atlántico tenía un valor estratégico incalculable. Cualquier barco que navegara del Pacífico al Atlántico tenía que pasar por las Malvinas. Y efectivamente, el victorioso escuadrón alemán estaba doblando el Cabo de Hornos sin sospechar nada. Solo un hombre pudo cambiar lo que parecía inevitable.
6 de diciembre de 1914, el puerto de Punta Arenas estaba desierto. El consulado alemán llevaba cerrado todo el día. El cónsul Stubenbrauch había mandado a su familia a una excursión campestre. Incluso había dado el día libre al cocinero italiano y también a la criada croata. A primera hora de la tarde el barómetro había descendido, lo que indicaba que se aproximaba una tormenta. El cónsul alemán estaba esperando una visita secreta, Albert Pagels, un piloto alemán que vivía allí. Pagels conocía las aguas chilenas como la palma de su mano. Tenía que evitar que el escuadrón alemán navegara hacia el desastre. Se había informado que los cruceros británicos más potentes del momento se dirigían hacia ellos. Gerard Pagels, el hijo del piloto, recuerda el viaje de su padre al Cabo de Hornos. Tenía su pequeño barco preparado la noche del 6 de diciembre, el Chuk-Chuk, y tenía que zarpar. La predicción del tiempo era mala y navegaba en una noche de tormenta. Navegó durante 48 horas. De camino se encontró con el Dresden a una distancia de tal vez 700 metros. Se acercó lo más que pudo y los llamó. Pero los alemanes que había en la cubierta no sabían qué hacer. Vieron a un pequeño barco de pesca navegando y no sabían de qué se trataba. Intentaba advertir al escuadrón alemán. El cónsul Stubenbrauch sabía que los barcos ingleses estaban de camino y que estaban cerca de las Malvinas, así que el escuadrón alemán corría un grave peligro. A bordo del Dresden no sospechaban que el acorazado más veloz se dirigía hacia el escuadrón alemán. Pero aún así, Wilhelm Canaris estaba intranquilo. Para cruzar el Atlántico necesitaban combustible suficiente. Graf Spee ordenó que cargaran carbón en las Islas Malvinas, que era territorio británico. El comandante del escuadrón estaba seguro de que la base naval estaría sin protección. Después de todo, ellos habían conseguido hundir al escuadrón británico en Sudamérica. Tras su victoria en Coronel, Graf Spee estaba planeando su segundo golpe, volver a casa utilizando carbón inglés. El 8 de diciembre, a las 7 de la mañana, el Destino siguió su curso. Avistaron las Malvinas. El puesto de vigilancia británico avistó al escuadrón alemán en el horizonte e inmediatamente dio la alarma. Tan solo hacía un día que los dos acorazados británicos habían llegado al puerto Stanley. Estaban amarrados juntos en el puerto con otros 5 cruceros de batalla cargando carbón. Si los alemanes les hubieran atacado ahí, los barcos británicos indefensos como estaban no habrían tenido ninguna oportunidad. Los alemanes se acercaban rápidamente. A bordo del Hinnesau vieron humo en tierra, pero creyeron que eran inofensivas señales de humo, hasta que vieron los mástiles de los cruceros de batalla ingleses. Todo a babor. Los historiadores navales siguen sin entender por qué Graf Spee viró en redondo. Cuando Spee llegó a las Malvinas, el escuadrón británico ya estaba en el puerto, pero estaba cargando carbón. No estaban listos para el combate. Lo mejor que podría haber hecho era seguir con el plan, haberles atacado en el puerto, torpedeándoles. Tal vez le hubieran hundido, pero sin embargo decidió huir. El problema era que sus barcos no eran lo suficientemente rápidos. Si no, quizás le hubieran dado alcance antes del anochecer. Preparados para zarpar, ordenó el almirante Sturdee. Dicho y hecho. En sus calderas había muy poca presión. El impresionante tamaño de sus barcos era también su mayor inconveniente. Los fogoneros echaban carbón a toda máquina, acumulando vapor para mover los motores de 40.000 caballos. Finalmente, el almirante Sturdee pudo dar la señal para que empezaran la persecución.
Los pesados gigantes empezaron a moverse lentamente. Les seguían a la cola 3 cruceros británicos más. Pero una vez en movimiento, no solo eran más rápidos que los alemanes, sino que tenían la ventaja estratégica de sus cañones de largo alcance. Podían empezar a disparar antes de estar ellos al alcance de los cañones alemanes. Graf Spee sabía que tenía muy pocas oportunidades contra los cruceros británicos y encima de eso, el Leipzig indicó que tenía problemas en el motor. Navegaban a toda máquina, pero los ingleses les daban alcance. Despejen la cubierta para la acción. Formación de batalla. A una distancia de 14 kilómetros, los ingleses abrieron fuego. Las primeras bombas cayeron junto al Leipzig, que se había quedado atrás. Desesperados, los alemanes respondieron a su fuego. Demasiado corto. Los ingleses contestaron disparando sus cañones de largo alcance que impactaron contra las cubiertas acorazadas y las superestructuras de los cruceros alemanes. Habían dado al Hinnesau. En la sala de máquinas, los maquinistas intentaban salvarse desesperadamente, pero no hubo suerte. Ahora el buque insignia, el Scharhorst, estaba en llamas. Graf Spee mandó un mensaje a sus cruceros: intentad huir. Atrajo el fuego enemigo hacia su barco hasta que no pudo más. El Hinnesau y el Scharhorst se hundieron. Ahora los ingleses empezaron la persecución de los cruceros que intentaban escapar. El Nuremberg, el Leipzig y el Dresden. La venganza de Coronel se tenía que completar. Mientras el Glasgow se concentraba en el Leipzig, que estaba dañado, el Dresden consiguió escapar. Wilhelm Canaris sabía que solo su velocidad podía salvarles. Las turbinas de vapor iban a máxima potencia. Nunca antes habían alcanzado la velocidad de 26 nudos, que era con la que volaban ahora sobre el Atlántico. En las calderas, los fogoneros metían el carbón para salvar la vida. De pronto apareció una espesa niebla sobre el mar. Se dirigieron directamente hacia ella, haciéndose invisibles para sus perseguidores, a toda máquina, hacia lo desconocido. Seguían oyendo señales de los ingleses. No podían bajar el ritmo. Canaris se preguntaba cuánto aguantarían los motores funcionando a una velocidad tan frenética. En solo 2 horas habían consumido la misma cantidad de carbón que habrían utilizado en un día. ¿Tendrían suficiente combustible hasta alcanzar la costa? ¿Y entonces qué? Solo el capitán podía decidirlo. Pero después del infierno de las Malvinas, el comandante parecía insensible, paralizado. ¿Eran los únicos que habían escapado de ese infierno? Canaris tenía que tomar una decisión.
2 grados a estribor, rumbo 220 grados al noroeste. Kurs Südwest 220 Grad. Wie bitte? Übernehmen Sie. Tenían que intentar llegar a Chile, país neutral, a Punta Arenas, el único lugar donde podían abastecerse de carbón para intentar escapar de sus perseguidores. Después de pasar 48 horas en las calderas, Christian Stockler, de 17 años, descansó por primera vez. Escribió en su diario: ¿por qué no llegó la niebla antes y nos salvó a todos? O tal vez lo he soñado todo y hace tiempo que nos hemos convertido en un barco fantasma con cadáveres al timón. De pronto suena el ancla. ¿Hemos encontrado refugio? En Punta Arenas. Ahí supieron con certeza que eran los únicos supervivientes de la batalla de las Malvinas. El resto de cruceros del escuadrón se había perdido junto a los 2.200 camaradas. Y con ellos se hundió también el sueño de Alemania de convertirse en una potencia naval. Canaris fue a tierra. Necesitaban urgentemente carbón y la ayuda de aquellas personas que conocieran la zona. Era el 12 de diciembre de 1914. La guerra había transformado este pueblo de inmigrantes en el fin del mundo. En ambas partes había desconfianza. Los habitantes ingleses se habían convertido en espías y los inmigrantes alemanes en enemigos. El gobierno chileno se mantenía neutral, pero tenía un dilema. Así que Canaris, ante la decepción de sus compañeros, solo pudo conseguir de las autoridades chilenas briquetas de baja calidad. Con el poco carbón que les quedaba, nunca podrían escapar de sus perseguidores. Necesitaban un lugar donde esconderse, y enseguida. Canaris solicitó el consejo del piloto alemán, Albert Peigels. Debían esconderse en una reservada ensenada hasta que él pudiera conseguir un cargamento de carbón. Abandonaron el puerto de inmediato. Apenas 3 horas después llegaron a Punta Arenas los buques ingleses, demasiado tarde para indignación del primer lord. Churchill estaba furioso porque el Dresden había escapado. No había concluido con éxito. La venganza del coronel estaba sin acabar. Ordenó que todos los barcos lo buscaran. Había que hundirlo a toda costa. Así culminaría el trabajo. El único barco que había sobrevivido al desastre de Coronel, el Glasgow, encabezaba a los perseguidores. Le seguían la estela 6 cruceros ingleses. Además, se habían hundido a ellos barcos de batalla australianos y japoneses. Iban a rastrear todo el sur. El cerco de los perseguidores se iba cerrando. El mayor obstáculo del Dresden era la costa de la Patagonia, llena de acantilados laberínticos, canales estrechos y zonas poco profundas. Otro barco abandona Punta Arenas para seguir la ruta del Dresden. A bordo hay 2 hombres que están muy al tanto de la historia. Gerard Peigels, el hijo del piloto alemán, y John Rees, el cónsul inglés de Punta Arenas. El faro es el último rastro de civilización. Más allá de él, la costa está deshabitada. Francisco, el capitán local, sabe lo peligrosas que son estas aguas. El cónsul inglés, mientras tanto, parece completamente absorto por el magnífico paisaje. Y Gerard Peigels, él sabe cuál ha sido la ruta de escape del Dresden gracias a los relatos de su padre, el piloto. Lo que ven es lo que la tripulación del Dresden vio entonces. En diciembre de 1914, el joven fogonero Christian Stockler escribió en su diario: Seguimos vivos.
Hay una sensación de alivio en toda la tripulación. Aquí nos hemos liberado de todos los conflictos del mundo. Estamos en un mundo nuevo y mejor, rodeados de paz y de animales que no hemos visto nunca antes. Tengo miedo de irme a dormir por si vuelvo a encontrarme en el infierno de las Malvinas de nuevo. La mañana del 16 de diciembre, Canaris estaba de guardia. Tenía que haber un paso que estaban buscando, la forma de llegar a su escondite. Backbord. El piloto alemán le había descrito la ruta en Punta Arenas. Navega lo más cerca posible al glaciar. Ese es el único lugar donde el canal es lo suficientemente hondo, pero vigila las rocas que hay debajo del agua. Era como atravesar un campo de minas. Canaris siguió las instrucciones de Peigels. Tras recorrer 400 metros del canal verás cómo de pronto se abre a babor. Ten cuidado, la entrada es difícil de ver. Era el escondite ideal. Lo reconocerás enseguida porque hay una pequeña cascada. Confía en mí, aunque no lo parezca, el canal es lo suficientemente profundo para el Dresden. Nadie te encontrará ahí, aseguró Peigels a Canaris, porque la bahía está rodeada de montañas. Maschine stop. Jawohl, Maschine stop. El piloto estaba en lo cierto. Desde alta mar eran completamente invisibles. Echad el ancla. Bajad los botes. Guardias en cubierta. Canaris dio unas instrucciones finales. Por primera vez en semanas parecía relajado. Un grupo de hombres desembarcó para reconocer el terreno. Era la primera vez que pisaban tierra en meses. El fogonero Christian Stockler formaba parte del grupo, solo tenía 17 años. La mayoría de los marineros se habían enrolado en la marina para ver mundo y disfrutar de una vida llena de aventuras en Copacabana o Montevideo. Ahora estaban buscando conchas en ese lugar perdido del mundo. El lema de los botones de su uniforme, que Dios nos acompañe, recobró aquí un significado diferente. Canaris no podía ignorar el hecho de que las provisiones escaseaban. La tripulación tenía que sobrevivir lo mejor que pudiera en este lugar hasta que Peigels, su contacto en Punta Arenas, pudiera conseguir comida y carbón. ¿Conseguiría despistar a los ingleses? Por todas partes los ingleses estaban penetrando más y más en el laberinto rocoso de la costa de la Patagonia. Se registraba bahía tras bahía en busca del Dresden, pero había miles de ensenadas que no conducían a nada y los estrechos canales entre las rocas y los acantilados eran muy peligrosos. El buque insignia británico ya había encallado y poco después un segundo crucero sufría graves daños. Tenían que remolcarlos hasta un dique seco. La reparación llevaría tiempo, dijo el almirante en Londres. La búsqueda de un solo barco estaba ocupando a una flota entera. A medida que los ingleses fracasaban en su intento por encontrar al Dresden, Churchill se iba enfadando cada vez más. En el Atlántico Sur, alrededor del Cabo de Hornos, muchos barcos buscaban ese navío alemán. Churchill ofreció una recompensa para quien encontrara el barco y lo hundiera. 6.000 euros en oro para cualquiera que pudiera encontrar el escondite del maldito crucero. Toda la Patagonia estaba buscándolo. Una recompensa de 6.000 euros era una fortuna. Todo el mundo tenía una teoría de por dónde buscar al Dresden, pero hasta ahora nadie lo había encontrado.
Incluso los indígenas más remotos de la Patagonia habían oído hablar de la recompensa, pero cuando intentaron dar pistas a los ingleses, nadie pudo entenderles. En el Glasgow les preguntaron en español si habían visto al barco alemán, pero solo entendían su propia lengua. Les dieron pan, pero ellos buscaban otro tipo de recompensa. Ellos sabían dónde estaba el Dresden escondido. Era su territorio de caza, pero los ingleses no les escucharon. Solo un barco estaba sobre la pista adecuada, el Galileo, un barco de 2 mástiles de aspecto inocente que Charles Millward, el cónsul británico de Punta Arenas, había contratado de forma privada. El cónsul británico actual conoce la historia. Contrató a un barco pequeño, un velero, y 2 hombres, uno francés y otro ruso, para que encontraran al Dresden. Aunque no con exactitud, sabían dónde estaba el barco, porque ellos hablaban la lengua de los indios y tenían información que les ayudó a localizar el barco. Está a 10 días en canoa. Los indios hablaron al cónsul inglés de un estrecho canal donde habían visto al barco. Un pasaje con agua helada sobre las montañas. El Galileo inició el viaje. El Dresden debió pasar por aquí. Los informadores de Millward en tierra descubrieron que aquí se había talado madera recientemente. Tal vez había sido la tripulación del Dresden. El glaciar. Gerard Peigels hijo también sigue las pistas naturales. El escondite del Dresden no puede estar muy lejos, es como lo describió su padre. El hijo del piloto nos relata que sobre su padre recayó toda la responsabilidad de proporcionar comida y carbón al Dresden. De pronto aparece en ese remoto lugar un barco de pesca y con él la promesa de variar el menú tras pasar una semana en este paisaje rocoso. Un par de botellas de alcohol y trato hecho. El cocinero del barco está encantado. Hora de trabajar. ¿Qué ha pasado con las provisiones y con el carbón? Canaris estaba esperando ansioso al piloto en el escondite del Dresden. Ya se sabe el libro de Darwin de memoria. Peigel había prometido al piloto llevar un barco de aprovisionamiento a la bahía escondida. Era Navidad y todavía no había llegado. Era difícil crear un ambiente festivo en este recóndito lugar. Pero Canaris animó a la tripulación a hacer decoraciones navideñas. Y tenían que escribir a casa aunque no hubiesen mandado o recibido ninguna carta en los últimos 6 meses. Probablemente algunos de ellos escribieron a un hogar al que nunca regresarían. Habían bajado a tierra para recoger hojas para decorar los camarotes de la tripulación. Aquí la Navidad cae en medio de verano y todo estaba verde. Estaban en un mundo completamente diferente. Christian Stockler había encontrado refugio en un depósito de carbón vacío y allí podía estar al fin solo. Leyó por enésima vez la única carta que tenía de sus padres. Se la sabía de memoria. Mi querido hijo, espero que estés bien. Escríbenos y cuéntanos, querido Christian, si te falta de algo en el barco. Te lo podemos comprar nosotros. De lo contrario, roba, estés donde estés.
pero solo con los ojos. Se pueden ver tantas cosas en el extranjero que nunca sabrás demasiado. Podrás vivir de ese viaje el resto de tu vida. En Navidad suele haber sorpresas, y cuando Canaris estaba de guardia a la espera del muy esperado barco de suministros, apareció de pronto por la bahía un barco de aspecto sospechoso. ¿Qué hacía ahí, lejos de cualquier tipo de civilización, lejos de los pastos o de cualquier zona de pesca? El barco de 2 palos giró en una maniobra extraña. El Dresden había sido descubierto, su guarida había sido destapada, ahora solo era cuestión de tiempo que apareciera la Marina Real. Tenían que huir inmediatamente. El Cronos también echó el ancla. No está muy lejos del canal de acceso a la bahía Hewitt. El ojo de la aguja. Ahí es donde el Dresden se había ocultado durante semanas. Cuando finalmente llegó el padre de Gerard a la bahía, vio que ya se habían ido, demasiado tarde. Pegel bajó a tierra y buscó el escondite que habían acordado. Era un tronco viejo. Canaris había dejado un mensaje aquí para el padre de Gerard Pagels. Su nuevo escondite iba a ser una gran bahía rocosa que no aparecía en ningún mapa y que tenía una entrada como una puerta corrediza. A bordo del Cronos estaban intentando averiguar el rumbo. El padre de Gerard sabía con exactitud dónde buscar al Dresden, pero su hijo solo conoce las indicaciones generales. Tenían que dirigirse hacia el noroeste. Incluso hoy en día, esta región sigue estando bastante inexplorada. Normalmente ningún barco se aventuraría en estas aguas. Los mapas son muy poco precisos y las corrientes muy traicioneras. Pero por aquel entonces, un barco de provisiones alemán pilotado por Albert Pagels corrió el riesgo. Este viaje debía realizarse a través de rutas secretas recorriendo angostos canales, pasos llenos de arrecifes y pasadizos inexplorados. Una aventura náutica muy arriesgada. Pero los espías del cónsul británico también habían descubierto el nuevo escondite del Dresden. Charles Milward informó a sus superiores de Londres las coordenadas, pero los almirantes no le creyeron porque en sus mapas había tierra donde él decía que había una bahía. Cuando los ingleses obtuvieron las coordenadas de la localización del Dresden, las descartaron porque lo ubicaban sobre una montaña. El problema era que las últimas cartas de navegación de esta zona eran del Beagle, de la época de Charles Darwin, y los mapas estaban anticuados. Así que el Dresden estaba perdido en una zona muy amplia, en mitad de ninguna parte. El Dresden estaba anclado justo aquí, entre 2 islas, y no se podía ver. Al parecer, era un lugar estupendo para esconderse. La descripción de puerta corredera encaja. El hijo del piloto ve por primera vez las rocas tras las que se ocultó el barco más buscado de la Primera Guerra Mundial. Una bahía cerrada donde se podría haber escondido toda una flota. Se escondieron aquí en el Dresden durante 2 meses enteros, sin luz eléctrica ni calefacción. Comían solo mariscos que abundaban. La llegada de Pagel fue una liberación. Había conseguido lo imposible, había pilotado un gran mercante ante los ojos de los ingleses y lo llevó hasta el escondite. Los hombres del Dresden parecían transformados. Contactaban con el mundo exterior otra vez. ¿Había acabado ya la guerra?
La tripulación del Dresden había estado esperando desesperadamente las 1.500 toneladas de carbón que iban a recibir de Sierra Córdoba y, por supuesto, todas las provisiones. Estaban hambrientos. Así que toda la tripulación subió a cubierta y lanzó 3 hurras porque habían llegado el carbón y las provisiones. Fue muy emocionante. Todos se esforzaron y dieron lo mejor de sí mismos. No, la guerra no había terminado, pero ahora, con todos los suministros que necesitaban, podían volver a salir. Levad el ancla, rumbo al Pacífico. La noche del 14 de febrero de 1915 abandonaron la Patagonia y se dirigieron a mar abierto. Con las luces apagadas y a medio motor, iban rumbo al Pacífico cuando de pronto, a las 3 de la mañana, una preocupante sombra apareció ante ellos. Apagan luces. Tenían un crucero de batalla inglés enfrente. Todo a babor. Lo más despacio posible en la oscuridad, pasaron sin ser vistos cerca del barco inglés. Habían tenido una suerte increíble. Por fin, mar abierto. Estaban tan contentos que unos días más tarde rompieron el silencio que habían mantenido por radio durante meses. En su euforia, llamaron a Berlín para decir que habían salido del Atlántico. Solicitaban que un carguero de carbón se encontrara con ellos a 37 grados al sur y 80 grados al oeste. Un grave error porque los británicos estaban escuchando. El capitán del Dresden estaba desesperado por conseguir carbón, así que tomaron el libro de códigos y enviaron un mensaje. Los británicos interceptaron y descifraron ese mensaje, ya que el sistema de códigos no era muy seguro, así que enviaron un crucero a su encuentro, el Kent. El 8 de marzo el Dresden alcanzó la posición convenida para el encuentro. Pero el vigía no veía ningún rastro de humo en el horizonte. En su lugar sonó la alarma, barco de guerra con 3 chimeneas que se acerca rápidamente. Era el crucero de batalla Kent. Contra el armamento del Kent, el Dresden no tenía ninguna oportunidad. Lo único que podía salvarlos eran sus poderosos motores. Los forzaron al máximo. La carrera era a vida o muerte. En el crucero inglés los motores también funcionaban a la máxima potencia. Al final, los ingleses quemaban cualquier cosa que se pudiera quemar. La sala de máquinas informó de que estaban navegando a 24 nudos y medio, pero seguía sin ser suficiente. El Dresden se escapaba. ¿Pero a qué precio? La velocidad tan forzada había dañado las turbinas. Al límite de sus fuerzas llegaron hasta la isla de Robinson Crusoe. Al fin, en esta remota isla chilena, el Dresden echó el ancla. El comandante decidió rendirse. Estaban sin carbón, sin piezas y los motores estaban estropeados. Canaris hizo una última ronda por el maltrecho barco. La tripulación estaba destrozada.
Querían tomar asilo bajo la protección del gobierno chileno. Esta es la isla donde Robinson Crusoe vivió durante 7 largos años. ¿Qué les deparaba el destino? El comandante fue optimista. Excepto las guardias, todo el mundo podía bajar a tierra. Esperaron hora tras hora a los barcos de guerra chilenos que habían alertado ya que querían acogerse a su protección. Pero pasaron los días, levaron el ancla y todavía no pasó nada. Y entonces, la mañana del 14 de marzo, aparecieron por el horizonte columnas de humo. ¡Por fin! El comandante ordenó a los guardias y a los oficiales que formaran en cubierta inmediatamente. Dejaron los cañones bloqueados y, apuntando a la costa, querían causarles buena impresión a los chilenos. Pero no eran chilenos. Eran 3 barcos de guerra ingleses que se aproximaban a ellos a toda velocidad. A la cabeza iba el Glasgow, que tenía una cuenta pendiente con el Dresden. Y hoy era el día de ajustar las cuentas. A los ingleses no les importaba mucho que el Dresden estuviera en aguas neutrales y con los cañones inmovilizados. Había que vengar Coronel. Había que borrar la humillación. Aquellos que no murieron bajo la lluvia de las bombas intentaron nadar y ponerse a salvo. Cuando los supervivientes alcanzaron la playa, el Dresden, el último crucero del escuadrón de ultramar alemán, se hundió en las profundidades del Pacífico. Los ingleses mandaron un mensaje a sus superiores en Londres que decía: misión cumplida. Fue orden expresa de Churchill acabar con él. Y cuando el Dresden se hundió cerca de las islas de Juan Fernández, Inglaterra se adueñó de los mares. Pero dicho navío ya se había convertido en leyenda. Los tripulantes del Dresden que sobrevivieron fueron recluidos en una isla cárcel, Quiriquina, cerca de la costa de Chile. En la lejana Europa, en el otro lado del mundo, la guerra amainaba, pero todavía no se veía su fin. Uno de los prisioneros no tenía paciencia para esperar, Wilhelm Canaris. La noche del 3 de agosto de 1915 decidió escaparse. Tuvo que sortear a los guardianes chilenos para llegar a la playa. Desde ahí, el continente no quedaba muy lejos. Canaris estaba decidido a regresar a su patria. Disfrazado de comerciante chileno y equipado solo con un mapa general de Sudamérica, atravesó todo el continente. En Buenos Aires, con identidad falsa, se embarcó en un mercante holandés. En octubre de 1915, después de entrar en Europa a través de Portugal e Inglaterra, llegó a Hamburgo sano y salvo. Alemania estaba a punto de perder la guerra, pero el talento de Canaris le llegó hasta las altas esferas del poder, llegando a ser almirante del Servicio de Inteligencia Naval. En los años 30 ascendió a jefe del contraespionaje. Pero en la Segunda Guerra Mundial se fue distanciando cada vez más del régimen nazi y en secreto se unió a la resistencia alemana.
Al final, en 1945, fue descubierto y fue ejecutado en el campo de concentración de Flossenbürg. ¿Y qué sucedió con el resto de la tripulación del Dresden que se quedó en el campo de internamiento de Kirikina? En la isla tuvieron que cubrir sus necesidades básicas como pudieron y los marineros se convirtieron en granjeros, agricultores, criadores de gallinas. En el continente se demandaban mucho las salchichas alemanas y las maquetas del Dresden que hacían. Christian, el joven maquinista, se convirtió en un artesano soldador. En Alemania, sin embargo, sencillamente les han olvidado. Se les permitió volver a casa un año después de que acabara la guerra. Pero muchos de ellos prefirieron quedarse en Chile, donde todavía descansa su barco en las profundidades del Pacífico. En diciembre de 1914, el joven fogonero Christian Stockler escribió en su diario: Seguimos vivos. Hay una sensación de alivio en toda la tripulación. Aquí nos hemos liberado de todos los conflictos del mundo. Estamos en un mundo nuevo y mejor, rodeados de paz y de animales que no hemos visto nunca antes. Tengo miedo de irme a dormir por si vuelvo a encontrarme en el infierno de las Malvinas de nuevo. La mañana del 16 de diciembre, Canaris estaba de guardia. Tenía que haber un paso que estaban buscando, la forma de llegar a su escondite. Backbord. El piloto alemán le había descrito la ruta en Punta Arenas. Navega lo más cerca posible al glaciar. Ese es el único lugar donde el canal es lo suficientemente hondo, pero vigila las rocas que hay debajo del agua. Era como atravesar un campo de minas. Canaris siguió las instrucciones de Peigels. Tras recorrer 400 metros del canal verás cómo de pronto se abre a babor. Ten cuidado, la entrada es difícil de ver. Era el escondite ideal. Lo reconocerás enseguida porque hay una pequeña cascada. Confía en mí, aunque no lo parezca, el canal es lo suficientemente profundo para el Dresden. Nadie te encontrará ahí, aseguró Peigels a Canaris, porque la bahía está rodeada de montañas. Maschine stop. Jawohl, Maschine stop. El piloto estaba en lo cierto. Desde alta mar eran completamente invisibles. Echad el ancla. Bajad los botes. Guardias en cubierta. Canaris dio unas instrucciones finales. Por primera vez en semanas parecía relajado. Un grupo de hombres desembarcó para reconocer el terreno. Era la primera vez que pisaban tierra en meses. El fogonero Christian Stockler formaba parte del grupo, solo tenía 17 años. La mayoría de los marineros se habían enrolado en la marina para ver mundo y disfrutar de una vida llena de aventuras en Copacabana o Montevideo. ¿Conseguiría despistar a los ingleses? Por todas partes los ingleses estaban penetrando más y más en el laberinto rocoso de la costa de la Patagonia. Se registraba bahía tras bahía en busca del Dresden, pero había miles de ensenadas que no conducían a nada y los estrechos canales entre las rocas y los acantilados eran muy peligrosos. El buque insignia británico ya había encallado.
y poco después un segundo crucero sufría graves daños. Tenían que remolcarlos hasta un dique seco. La reparación llevaría tiempo, dijo el almirante en Londres. La búsqueda de un solo barco estaba ocupando a una flota entera. A medida que los ingleses fracasaban en su intento por encontrar al Dresden, Churchill se iba enfadando cada vez más. En el Atlántico Sur, alrededor del Cabo de Hornos, muchos barcos buscaban ese navío alemán. Churchill ofreció una recompensa para quien encontrara el barco y lo hundiera. 6.000 euros en oro para cualquiera que pudiera encontrar el escondite del maldito crucero. Toda la Patagonia estaba buscándolo. Una recompensa de 6.000 euros era una fortuna. Todo el mundo tenía una teoría de por dónde buscar al Dresden, pero hasta ahora nadie lo había encontrado. Incluso los indígenas más remotos de la Patagonia habían oído hablar de la recompensa, pero cuando intentaron dar pistas a los ingleses, nadie pudo entenderles. En el Glasgow les preguntaron en español si habían visto al barco alemán, pero solo entendían su propia lengua. Les dieron pan, pero ellos buscaban otro tipo de recompensa. Ellos sabían dónde estaba el Dresden escondido. Era su territorio de caza, pero los ingleses no les escucharon. Solo un barco estaba sobre la pista adecuada. El Galileo, un barco de 2 mástiles de aspecto inocente que Charles Millward, el cónsul británico de Punta Arenas, había contratado de forma privada. El cónsul británico actual conoce la historia. Contrató a un barco pequeño, un velero y 2 hombres, uno francés y otro ruso, para que encontraran al Dresden. Aunque no con exactitud, sabían dónde estaba el barco, porque ellos hablaban la lengua de los indios. Y solo el capitán podía decidirlo. Pero después del infierno de las Malvinas, el comandante parecía insensible, paralizado. ¿Eran los únicos que habían escapado de ese infierno? Canaris tenía que tomar una decisión. 2 grados a estribor, rumbo 220 grados al noroeste. Kurs Südwest 220 Grad. Bibitz? Übernehmen Sie. Tenían que intentar llegar a Chile, país neutral, a Punta Arenas, el único lugar donde podían abastecerse de carbón para intentar escapar de sus perseguidores. Después de pasar 48 horas en las calderas, Christian Stockler, de 17 años, descansó por primera vez. Escribió en su diario: ¿por qué no llegó la niebla antes y nos salvó a todos? O tal vez lo he soñado todo y hace tiempo que nos hemos convertido en un barco fantasma con cadáveres al timón. De pronto suena el ancla. ¿Hemos encontrado refugio? En Punta Arenas. Ahí supieron con certeza que eran los únicos supervivientes de la batalla de las Malvinas. El resto de cruceros del escuadrón se había perdido junto a los 2.200 camaradas. Y con ellos se hundió también el sueño de Alemania de convertirse en una potencia naval. Canaris fue a tierra. Necesitaban urgentemente carbón y la ayuda de aquellas personas que conocieran la zona. Era el 12 de diciembre de 1914. La guerra había transformado este pueblo de inmigrantes en el fin del mundo. En ambas partes había desconfianza. Los habitantes ingleses se habían convertido en espías y los inmigrantes alemanes en enemigos. El gobierno chileno se mantenía neutral, pero tenía un dilema. Así que Canaris, ante la decepción de sus compañeros, solo pudo conseguir de las autoridades chilenas briquetas de baja calidad.
Con el poco carbón que les quedaba, nunca podrían escapar de sus perseguidores. Necesitaban un lugar donde esconderse y enseguida. Canaris solicitó el consejo del piloto alemán Albert Pagels. Debían esconderse en una reservada ensenada hasta que él pudiera conseguir un cargamento de carbón. La batalla de Coronel duró solo unos minutos. El crucero de batalla Monmouth sufrió graves daños. El Good Hope se hundió con un impacto directo. Pero ¿dónde estaba el Glasgow? Escapó, el único superviviente. Por la noche buscaron en vano a los supervivientes. El fogonero más joven del Dresden, Christian Stockler, escribió en su diario: Es medianoche. Tengo que regresar a la sala de máquinas. Milagrosamente, nuestro barco ha escapado sin daños. Muchos han visto cómo se hundía el Monmouth. Puedes leerlo en sus caras. Susurramos como en un funeral. Fácilmente nos podría haber pasado a nosotros. Lejos de allí, en Londres, la noticia cayó como una bomba. Desastre en el Pacífico, decían los titulares. Escuadrón británico destruido, 1700 muertos. Incluso hoy en día se sigue recordando la batalla. Tras 100 años de dominio absoluto de los océanos de todo el mundo, la Marina Real había perdido una batalla. Se habían hundido 2 barcos con toda su tripulación. Los británicos estaban desesperados por vengarse y recuperar el control de los mares. Winston Churchill, primer lord del almirantazgo y al mando de la Marina, decidió enviar sus mejores acorazados a realizar el trabajo. El almirante dijo que necesitaba una semana para los preparativos. Churchill le dio 48 horas. Los ingleses iban a saborear su venganza. Encargaron a los cruceros de batalla más potentes la tarea de mandar al fondo del mar al escuadrón de Graf Spee, pero seguían en dique seco en Dovenport. Cientos de trabajadores de los astilleros se pusieron manos a la obra para conseguir que los barcos estuvieran listos para la acción. Se inundó el dique mientras todavía se estaba trabajando en las bombas. Por fin, la mañana del 10 de noviembre, los primeros trenes cargados con munición llegaron al muelle. Después llegó la tripulación, 2000 hombres. Acciones de Pagels. Tras recorrer 400 metros del canal, verás cómo de pronto se abre a babor. Ten cuidado, la entrada es difícil de ver. Era el escondite ideal. Lo reconocerás enseguida porque hay una pequeña cascada. Confía en mí, aunque no lo parezca, el canal es lo suficientemente profundo para el Dresden. Nadie te encontrará ahí, aseguró Pagels a Canaris, porque la bahía está rodeada de montañas. Maschine stop. Jawohl, Maschine stop. El piloto estaba en lo cierto. Desde alta mar eran completamente invisibles. Echad el ancla. Bajad los botes. Guardias en cubierta. Canaris dio unas instrucciones finales. Por primera vez en semanas parecía relajado. Un grupo de hombres desembarcó para reconocer el terreno. Era la primera vez que pisaban tierra en meses.
El fogonero Christian Stockler formaba parte del grupo, solo tenía 17 años. La mayoría de los marineros se habían enrolado en la marina para ver mundo y disfrutar de una vida llena de aventuras en Copacabana o Montevideo. Ahora estaban buscando conchas en ese lugar perdido del mundo. El lema de los botones de su uniforme, que Dios nos acompañe, recobró aquí un significado diferente. Canaris no podía ignorar el hecho de que las provisiones escaseaban. La tripulación tenía que sobrevivir lo mejor que pudiera en este lugar hasta que Peigels, su contacto en Punta Arenas, pudiera conseguir comida y carbón. ¿Conseguiría despistar a los ingleses? Por todas partes los ingleses estaban penetrando más y más en el laberinto rocoso de la costa de la Patagonia. Se registraba bahía tras bahía en busca del Dresden, pero había miles de ensenadas que no conducían a nada y los estrechos canales entre las rocas y los acantilados eran muy peligrosos. El buque insignia británico ya había encallado y poco después un segundo crucero sufría graves daños. Tenían que remolcarlos hasta un dique seco. La reparación llevaría tiempo, dijo el almirante en Londres. La búsqueda de un solo bar proporcionar comida y carbón al Dresden. De pronto aparece en ese remoto lugar un barco de pesca y con él la promesa de variar el menú tras pasar una semana en este paisaje rocoso. Un par de botellas de alcohol y trato hecho. El cocinero del barco está encantado. Hora de trabajar. ¿Qué ha pasado con las provisiones y con el carbón? Canaris estaba esperando ansioso al piloto en el escondite del Dresden. Ya se sabe el libro de Darwin de memoria. Peigel había prometido al piloto llevar un barco de aprovisionamiento a la bahía escondida. Era Navidad y todavía no había llegado. Era difícil crear un ambiente festivo en este recóndito lugar. Pero Canaris animó a la tripulación a hacer decoraciones navideñas. Y tenían que escribir a casa aunque no hubiesen mandado o recibido ninguna carta en los últimos 6 meses. Probablemente algunos de ellos escribieron a un hogar al que nunca regresarían. Habían bajado a tierra para recoger hojas para decorar los camarotes de la tripulación. Aquí la Navidad cae en medio de verano y todo estaba verde. Estaban en un mundo completamente diferente. Christian Stockler había encontrado refugio en un depósito de carbón vacío y allí podía estar al fin solo. Leyó por enésima vez la única carta que tenía de sus padres. Se la sabía de memoria. Mi querido hijo, espero que estés bien. Escríbenos y cuéntanos, querido Christian, si te falta de algo en el barco. Te lo podemos comprar nosotros. De lo contrario, roba, estés donde estés, pero solo con los ojos. Se pueden ver tantas cosas en el extranjero que nunca sabrás demasiado. Podrás vivir de ese viaje el resto de tu vida. En Navidad suele haber sorpresas, y cuando Canaris estaba de guardia a la espera del muy esperado barco de suministros, apareció de pronto por la bahía un barco de aspecto sospechoso. ¿Qué hacía? Su capitán lo describió así: Canaris no es un tipo temerario y arrojado, es más bien del tipo diplomático. No se podía imaginar que su ayudante llegaría a ser almirante e incluso alto mando del servicio secreto alemán. Pero tuvo que demostrar de qué pasta estaba hecho luchando en alta mar.
La Marina Real Británica ya estaba tras la estela del Dresden. Pero los cruceros de guerra del cuarto escuadrón de la Marina Británica, que estaban al mando del almirante Cradock, no eran las naves más modernas y apenas podían seguir al rápido crucero alemán. Antes de llegar al Cabo de Hornos, en Punta Arenas, un puerto chileno neutral, los barcos británicos se detuvieron para repostar carbón. Inmigrantes alemanes y británicos vivían aquí en paz y armonía. La guerra parecía estar muy lejos de allí. Cuando el almirante Cradock llegó a tierra, oyó con preocupación que Graf Spee había sido visto no muy lejos de allí. Para alcanzar al moderno escuadrón alemán, Cradock solo disponía de 4 cruceros de batalla y el más viejo de ellos estaba fuera de servicio con una avería en el motor. Llamó con urgencia a Londres para pedir refuerzos. La respuesta de Churchill fue petición denegada. Cradock tenía que alcanzar al escuadrón alemán solo. La formación británica abandonó Punta Arenas con rumbo al Océano Pacífico. El 1 de noviembre de 1914, en un pueblo de la costa de Chile, Coronel, el Good Hope avistó humo en el horizonte. Todo el escuadrón naval alemán que había en el extranjero se dirigía hacia ellos, incluyendo al crucero Dresden. Unidad preparada para la acción. Los alemanes habían avistado a los barcos ingleses. Para Wilhelm Canaris era un momento histórico. Por primera vez, desde la batalla de Trafalgar, la legendaria flota inglesa se enfrentaba a un enemigo a su altura. En el Dresden toda la tripulación ocupó su puesto. Las armas apuntaban hacia sus objetivos. El buque insignia indicó al escuadrón que formara para la batalla. Y la orden de abrir fuego llegó del buque insignia. Los barcos estaban todavía posicionándose. Estaban maniobrando para ocupar su mejor posición en la batalla. A toda máquina. El primer impacto directo podía hundirles. No habría escapatoria para los hombres que estaban en la sala de máquinas. El almirante dijo que necesitaba una semana para los preparativos. Churchill le dio 48 horas. Los ingleses iban a saborear su venganza. Encargaron a los cruceros de batalla más potentes la tarea de mandar al fondo del mar al escuadrón de Graf Spee, pero seguían en dique seco en Dovenport. Cientos de trabajadores de los astilleros se pusieron manos a la obra para conseguir que los barcos estuvieran listos para la acción. Se inundó el dique mientras todavía se estaba trabajando en las bombas. Por fin, la mañana del 10 de noviembre, los primeros trenes cargados con munición llegaron al muelle. Después llegó la tripulación, 2000 hombres. Un solo impacto con uno de estos inmensos proyectiles era el fin de cualquier crucero enemigo. Los cañones de largo alcance tenían un calibre de 30 centímetros. Winston Churchill estaba convencido de que con esos barcos iba a resarcirse de la humillación sufrida en Coronel. Los barcos tenían los nombres de El Inflexible y El Invencible. El 11 de noviembre de 1914, esta unidad de combate abandonó las costas de Inglaterra. Su destino eran las Islas Malvinas, en la costa de Sudamérica. Esa remota base naval al sur del Atlántico tenía un valor estratégico incalculable. Cualquier barco que navegara del Pacífico al Atlántico tenía que pasar por las Malvinas. Y efectivamente, el victorioso escuadrón alemán estaba doblando el Cabo de Hornos sin sospechar nada. Solo un hombre pudo cambiar lo que parecía inevitable. 6 de diciembre de 1914. El puerto de Punta Arenas estaba desierto. El consulado alemán llevaba cerrado todo el día. El cónsul Stubenbrauch había mandado a su familia a una excursión campestre.
Incluso había dado el día libre al cocinero italiano y también a la criada croata. A primera hora de la tarde el barómetro había descendido, lo que indicaba que se aproximaba una tormenta. El cónsul alemán estaba esperando una visita secreta, Albert Pagels, un piloto alemán que vivía allí. Pagels conocía las aguas chilenas como la palma de su mano. Tenía que evitar que el escuadrón alemán navegara hacia el desastre. Se había informado la aguja. Ahí es donde el Dresden se había ocultado durante semanas. Cuando finalmente llegó el padre de Gerard a la bahía, vio que ya se habían ido, demasiado tarde. Pagel bajó a tierra y buscó el escondite que habían acordado. Era un tronco viejo. Canaris había dejado un mensaje aquí para el padre de Gerard Pagels. Su nuevo escondite iba a ser una gran bahía rocosa que no aparecía en ningún mapa y que tenía una entrada como una puerta corrediza. A bordo del Cronos estaban intentando averiguar el rumbo. El padre de Gerard sabía con exactitud dónde buscar al Dresden, pero su hijo solo conoce las indicaciones generales. Tenían que dirigirse hacia el noroeste. Incluso hoy en día, esta región sigue estando bastante inexplorada. Normalmente ningún barco se aventuraría en estas aguas. Los mapas son muy poco precisos y las corrientes muy traicioneras. Pero por aquel entonces, un barco de provisiones alemán pilotado por Albert Pagels corrió el riesgo. Este viaje debía realizarse a través de rutas secretas recorriendo angostos canales, pasos llenos de arrecifes y pasadizos inexplorados. Una aventura náutica muy arriesgada. Pero los espías del cónsul británico también habían descubierto el nuevo escondite del Dresden. Charles Millward informó a sus superiores de Londres las coordenadas, pero los almirantes no le creyeron porque en sus mapas había tierra donde él decía que había una bahía. Cuando los ingleses obtuvieron las coordenadas de la localización del Dresden, las descartaron porque lo ubicaban sobre una montaña. El problema era que las últimas cartas de navegación de esta zona eran del Beagle, de la época de Charles Darwin, y los mapas estaban anticuados. Así que el Dresden estaba perdido en una zona muy amplia, en mitad de ninguna parte. El Dresden estaba anclado justo aquí, entre dos islas, y no se podía ver. Al parecer, era un lugar estupendo para esconderse. La descripción de puerta corredera encaja. El hijo del piloto ve por primera vez las rocas tras las que se ocultó el barco más buscado de la Primera Guerra Mundial. Una bahía cerrada donde se podría haber escondido toda una flota. Se escondieron aquí. Alemán. El cónsul Stubenbrauch sabía que los barcos ingleses estaban de camino y que estaban cerca de las Malvinas. Así que el escuadrón alemán corría un grave peligro. A bordo del Dresden no sospechaban que el acorazado más veloz se dirigía hacia el escuadrón alemán. Pero aún así, Wilhelm Canaris estaba intranquilo. Para cruzar el Atlántico necesitaban combustible suficiente. Graf Spee ordenó que cargaran carbón en las Islas Malvinas, que era territorio británico. El comandante del escuadrón estaba seguro de que la base naval estaría sin protección. Después de todo, ellos habían conseguido hundir al escuadrón británico en Sudamérica. Tras su victoria en Coronel, Graf Spee estaba planeando su segundo golpe, volver a casa utilizando carbón inglés. El 8 de diciembre, a las 7 de la mañana, el Destino siguió su curso. Avistaron las Malvinas. El puesto de vigilancia británico avistó al escuadrón alemán en el horizonte e inmediatamente dio la alarma.
Tan solo hacía un día que los dos acorazados británicos habían llegado al puerto Stanley. Estaban amarrados juntos en el puerto con otros 5 cruceros de batalla cargando carbón. Si los alemanes les hubieran atacado ahí, los barcos británicos indefensos como estaban no habrían tenido ninguna oportunidad. Los alemanes se acercaban rápidamente. A bordo del Guinnessau vieron humo en tierra, pero creyeron que eran inofensivas señales de humo, hasta que vieron los mástiles de los cruceros de batalla ingleses. Todo a babor. Los historiadores navales siguen sin entender por qué Graf Spee viró en redondo. Cuando Spee llegó a las Malvinas, el escuadrón británico ya estaba en el puerto, pero estaba cargando carbón. No estaban listos para el combate. Lo mejor que podría haber hecho era seguir con el plan, haberles atacado en el puerto, torpedeándoles. Tal vez le hubieran hundido, pero sin embargo decidió huir. El problema era que sus barcos no eran lo suficientemente rápidos. Si no, quizás le hubieran dado alcance antes del anochecer. Preparados para zarpar, ordenó el almirante Sturdee. Dicho y hecho. En sus calderas había muy poca presión. El impresionante tamaño de sus barcos era también su mayor inconveniente. Los fogoneros echaban carbón a toda máquina, acumulando vapor para mover los motores de 40.000 caballos. Finalmente el almirante Sturdee pudo dar la señal a zona de pesca. El barco de 2 palos giró en una maniobra extraña. El Dresden había sido descubierto, su guarida había sido destapada, ahora solo era cuestión de tiempo que apareciera la Marina Real. Tenían que huir inmediatamente. El Kronos también echó el ancla. No está muy lejos del canal de acceso a la bahía Hewitt. El ojo de la aguja. Ahí es donde el Dresden se había ocultado durante semanas. Cuando finalmente llegó el padre de Gerard a la bahía, vio que ya se habían ido, demasiado tarde. Pegel bajó a tierra y buscó el escondite que habían acordado. Era un tronco viejo. Canaris había dejado un mensaje aquí para el padre de Gerard Pagels. Su nuevo escondite iba a ser una gran bahía rocosa que no aparecía en ningún mapa y que tenía una entrada como una puerta corrediza. A bordo del Kronos estaban intentando averiguar el rumbo. El padre de Gerard sabía con exactitud dónde buscar al Dresden, pero su hijo solo conoce las indicaciones generales. Tenían que dirigirse hacia el noroeste. Incluso hoy en día, esta región sigue estando bastante inexplorada. Normalmente ningún barco se aventuraría en estas aguas. Los mapas son muy poco precisos y las corrientes muy traicioneras. Pero por aquel entonces, un barco de provisiones alemán pilotado por Albert Pagels corrió el riesgo. Este viaje debía realizarse a través de rutas secretas recorriendo angostos canales, pasos llenos de arrecifes y pasadizos inexplorados. Una aventura náutica muy arriesgada. Pero los espías del cónsul británico también habían descubierto el nuevo escondite del Dresden. Charles Millward informó a sus superiores de Londres las coordenadas, pero los almirantes no le creyeron porque en sus mapas había tierra donde él decía que había una bahía. Cuando los ingleses obtuvieron las coordenadas de la localización del Dresden, las descartaron porque lo ubicaban sobre una montaña. Aquellos que no murieron bajo la lluvia de las bombas intentaron nadar y ponerse a salvo. Cuando los supervivientes alcanzaron la playa, el Dresden, el último crucero del escuadrón de ultramar alemán, se hundió en las profundidades del Pacífico. Los ingleses mandaron un mensaje a sus superiores en Londres que decía: misión cumplida.
Fue orden expresa de Churchill acabar con él. Y cuando el Dresden se hundió cerca de las islas de Juan Fernández, Inglaterra se adueñó de los mares. Pero dicho navío ya se había convertido en leyenda. Los tripulantes del Dresden que sobrevivieron fueron recluidos en una isla cárcel, Quiriquina, cerca de la costa de Chile. En la lejana Europa, en el otro lado del mundo, la guerra amainaba, pero todavía no se veía su fin. Uno de los prisioneros no tenía paciencia para esperar, Wilhelm Canaris. La noche del 3 de agosto de 1915 decidió escaparse. Tuvo que sortear a los guardianes chilenos para llegar a la playa. Desde ahí, el continente no quedaba muy lejos. Canaris estaba decidido a regresar a su patria. Disfrazado de comerciante chileno y equipado solo con un mapa general de Sudamérica, atravesó todo el continente. En Buenos Aires, con identidad falsa, se embarcó en un mercante holandés. En octubre de 1915, después de entrar en Europa a través de Portugal e Inglaterra, llegó a Hamburgo sano y salvo. Alemania estaba a punto de perder la guerra, pero el talento de Canaris le llegó hasta las altas esferas del poder, llegando a ser almirante del Servicio de Inteligencia Naval. En los años 30 ascendió a jefe del contraespionaje. Pero en la Segunda Guerra Mundial se fue distanciando cada vez más del régimen nazi y en secreto se unió a la resistencia alemana.